estrategia del día es traída para vos por bloomberglinea.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberglinea.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con todo lo que hay que saber sobre los bonos en la fija. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. Donald Trump será el presidente número 47 de los Estados Unidos. Efectivamente se terminó la incertidumbre y el republicano tendrá su segundo mandato al frente de la mayor economía del mundo tras el paréntesis que fueron los 4 años demócratas de Joe Biden. Para las 3:30 de la mañana, hora de Buenos Aires, Trump había conquistado 3 estados clave en la batalla por la Casa Blanca. Estamos hablando de Georgia, Pensilvania y Carolina del Norte. Horas después ya había ganado en Wisconsin y se terminó de confirmar su triunfo histórico. Es que no solo logró conquistar estos famosos swing states, sino que Trump también se convirtió en el primer republicano en ganar el voto popular desde el triunfo de George Bush en el 2004. Para las 9:30 de la mañana en Buenos Aires también se estaba posicionando para ganar en Nevada, Missouri y Arizona. Y si lo hiciera, faltan contar votos, habrá ganado todos los swing states. Más allá de la contienda presidencial, los republicanos también retuvieron su mayoría en la Cámara Baja, mientras que consiguieron una nueva mayoría en el Senado, dejando a Trump con el mejor escenario posible para cuando asuma en enero. El ex empresario vuelve hacia la Casa Blanca en no menor medida por el descontento de los estadounidenses por la inflación que acumuló más del 20% desde que asumió Biden, eso frente al 7% de Trump entre 2016 y 2020. Pero sus planes para imponer altos aranceles para las importaciones, en algunos casos de hasta el 60%, generan interrogantes no solo en materia inflacionaria yendo para adelante, sino obviamente respecto a las decisiones que tomarán Jerome Powell y compañía respecto a las bajas de tasas y lógicamente también en relación al comercio global. A China le costará más entrar al mercado estadounidense. ¿Se desacelerará su economía? Trump no quiere que Elon Musk haga una nueva Gigafactory de Tesla en México. ¿Salpicará el resto del nearshoring al que apuesta ese país? Y finalmente, ¿cómo impactará ese escenario en las ambiciones exportadoras de la Argentina de Milei? Desde Bloomberg Línea estaremos atentos además a la posibilidad de que Trump interceda ante el FMI en su renegociación del programa vigente con la Argentina. Se vienen nuevos tiempos y así lo reflejan los mercados, con el yen perdiendo casi 2% contra el dólar esta mañana, mientras que el euro también se debilita por 3,3%. 2. El grupo financiero Galicia reportó una leve mejora interanual en su ganancia neta en el tercer trimestre de este año, con un incremento del 1%, alcanzando así los 168.375 millones de pesos. Pero no todo fue positivo y sus indicadores de rentabilidad empezaron a mostrar señales de presión, destacándose una caída en el retorno sobre el patrimonio, o ROE, que quedó en el 15,26%, un descenso de 178 puntos básicos respecto al mismo trimestre de 2023. El grupo financiero Galicia también registró una caída en el retorno sobre activos, o ROA, que quedó en el 3,14%, mientras que el margen financiero del banco, que mide la diferencia entre los ingresos y los costos financieros, disminuyó al 28,62%, reflejando menores ingresos por títulos públicos. Recordemos que el gobierno de Milei bajó la tasa desde que asumió e incentiva a los bancos para que empiecen a prestar. Frente a la dura realidad de ver que sus ingresos por intereses cayeron un 40% interanual, el grupo mejoró su ratio de eficiencia al 48,75%, indicando un control de costos operativos. Y en cuanto a la cartera total de créditos, se observó un crecimiento del 18% en comparación con el año pasado, impulsado por préstamos en moneda extranjera y UVA. Las provisiones para pérdidas de préstamos, en tanto, aumentaron un 99% interanual, reflejando una política prudente ante el crecimiento del crédito. Y una última noticia positiva para el banco, que es que su tasa de morosidad mejoró a 1,84%, lo que indica una mejora en la calidad de los activos. 3. El dólar blue se mantiene en su tendencia bajista, habiendo caído 55 pesos en los primeros días de noviembre y cerrando ayer en 1.135 pesos, incluso por debajo de donde quedó el dólar MEP. La brecha con el tipo de cambio mayorista quedó así en torno al 15% y el gobierno se sigue ilusionando con la convergencia de arriba para abajo. Recordemos que en octubre el dólar blue había caído 45 pesos y que esa tendencia se sostiene hace ya 3 meses.
Los analistas atribuyen la situación a varios factores, entre ellos el éxito del blanqueo, la caída de la inflación y de las expectativas inflacionarias, la mejora en la balanza comercial y la continuidad del superávit fiscal. Gustavo Ber, por su parte, dijo a Bloomberg Línea que el optimismo sobre el ordenamiento macroeconómico refuerza el apetito de los inversores por el famoso carry trade. Para el resto de noviembre, los especialistas consideran que la tendencia a la baja del dólar blue podría mantenerse. La pregunta es ¿hasta dónde se puede desplomar y qué implica eso para la vigencia del cepo? Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 0,6% ayer, fue una jornada verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 6,7% para Telecom y caídas de hasta 3,5% para TGS. Los bonos en dólares cerraron en verdes de hasta 1,4%, el dólar blue va a abrir en torno a los 1.135 pesos, el MEP en 1.150 y el contado con liqui cerca de los 1.181 pesos. El Banco Central, por su parte, compró ayer 71 millones de dólares, mientras que el riesgo país quedó en 933 puntos. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días, inversores, vamos a hablar de bonos. Hoy nos toca encontrarnos un día miércoles, ya que el lunes los oyentes de la estrategia del día se dieron el lujazo de escuchar la entrevista a Martín Migoya, CEO de Globant, uno de los grandes unicornios argentinos. Y ya que estamos en terreno de unicornios, aprovecho para recordarles que la semana pasada la calificadora de riesgo Fitch elevó la nota de los bonos a largo plazo de Mercado Libre a BBB- desde BBB+, lo que ubica a los instrumentos de renta fija del gigante del comercio electrónico en el rango de investment grade. En tanto, los bonos latinoamericanos que fueron ratificados como grado de inversión fueron los soberanos de Perú, a los cuales ayer Fitch les sostuvo la nota BBB. Ojalá que algún día nuestro queridísimo GD30 esté en esos niveles. Ahora bien, si nos ponemos objetivos mucho más humildes, aún así el upside de nuestros bonos no es para nada desdeñable. Los últimos días Facimex Valores hizo un ejercicio en el cual estimó que si Argentina convergiese con la mediana de rendimientos de los países que tienen una nota B de S&P Global, el upside del GD30 se ubicaría en 20,6%, mientras que si fuesen al renglón de los BB, el margen de suba rozaría el 29%. El alza potencial se acentúa aún más si el ejercicio se hace con el GD35 o el GD41. Por lo pronto, quienes invierten en bonos argentinos vienen teniendo un gran 2024, en el que el riesgo país bajó a más de la mitad y hoy arranca el día en 933 puntos. En este mismo plazo, el ETF de bonos emergentes apenas subió un 3%. Y yendo ahora al mundo pesos, en los últimos días tuvimos como novedad una baja en la tasa de política monetaria del Banco Central que pasó de 40% a 35% anual. De alguna forma se trata de un recorte que tiene por objetivo trasladar a estos instrumentos una realidad que en la última semana ya se había visto en el mercado secundario del ECAPS. El mercado empezó a incorporar en la evaluación de los distintos activos un escenario de inflación más bajo para 2025. Por otro lado, ayer el Ministerio de Economía anunció las condiciones de la licitación que se llevará a cabo mañana jueves 7 de noviembre. La cartera que conduce Luis Caputo afrontará vencimientos por 2,9 billones de pesos y saldrá a la cancha con todos instrumentos atados al SER. En concreto, se licitarán 4 bonos ajustables por SER, 0 cupón, con vencimientos a finales de mayo y octubre de 2025 y finales de marzo y octubre de 2026. Por otro lado, el Ministerio de Economía ofrece una conversión de Bonser T2X5 con vencimiento el 14 de febrero de 2025 por el bono TZX26 con vencimiento el 30 de junio de 2026. El gobierno no quiere licitar tasa fija para no dar señales de tasa de manera tal de lograr que el mercado vaya bajando solo la tasa fija en peso. Hecha esta introducción, ahora vamos a hablar con un experto de mercado, como nos gusta hacer en esta columna. En este caso estamos en contacto con Pablo Repeto, quien es jefe de research del broker Aurum Valores, además de ser una persona a la que consulto cotidianamente porque aprendo muchísimo de él. Pablo, buenos días, bienvenido a La Fija. Por un lado, te quiero preguntar si temen lo que puede pasar con las ONs el día después del cepo, en relación a la posibilidad de que las tesorerías que hoy están en bonos por obligación decidan salir una vez que haya libertad para acceder a dólares. Hubo una demanda muy fuerte de ONs corporativas a lo largo de los últimos meses, no solo por el cepo, sino además impulsado por el hecho de que en el blanqueo se buscaban activos seguros y las ON estaban siendo muy demandadas. De hecho, permitieron una buena colocación últimamente. Podría haber algún grado de menor demanda, pero la realidad es que ha habido
stocks de deuda corporativa mucho mayores en Argentina y probablemente no a estos niveles de tasa, tal vez tan bajas, tratando de arbitrarse un poco más con los soberanos en algún momento cuando todo se normalice, y en ese caso, bueno, podríamos ver alguna suba de rendimientos de las ONs hard dollar, y al mismo tiempo que podríamos tener que en una situación de normalización paulatina una baja de los rendimientos soberanos. Entonces buscar un arbitraje relativamente más acotado, o sea, spreads más acotados que los que han habido últimamente, ¿no? A veces pareciera que los bonos corporativos de las grandes empresas están escindidos del riesgo país, pero estimo que hay empresas más chicas que con esta tasa de descuento no tienen forma de financiarse. ¿Crees que una mejora del soberano abriría el mercado de emisiones de nuevos jugadores pequeños y medianos? Y accesoriamente te pregunto, ¿qué crees que debería pasar para que el mercado argentino tenga más profundidad en ese sentido? Sí, obviamente que en la medida que el riesgo país o el rendimiento de los soberanos vayan cayendo, la posibilidad a nuevos actores de colocar deuda y poder financiarse más fácilmente va a ser mayor. El tema de la profundidad del mercado argentino es un tema que tiene mucho que ver con la dificultad para tener un sistema financiero robusto que preste niveles de PBI muchísimo más altos que los actuales, que tuviera depósitos muchísimo más altos que los actuales respecto al tamaño de la economía. Pero bueno, eso sabemos que tiene que ver con una memoria histórica de licuaciones, defaults, corralitos, plan Bonex y demás, que han ido limando la posibilidad de que Argentina tenga un mercado financiero robusto. Y en ese contexto, no solamente el sistema financiero tiene ese problema, sino que todo el mercado tiene poca profundidad. Por eso básicamente las grandes colocaciones se hacen en dólares y requieren de un mercado mucho más amplio en el exterior. Mientras no se revierta esa situación de que el sistema financiero siga siendo muy chico, la situación no va a cambiar. Habrá alguna mejora, pero en algún punto va a ser siempre marginal en la medida que no se logren números de depósitos y préstamos muchísimo más grandes que los actuales. En relación al mercado soberano en pesos, te pregunto si ves margen para que sigan comprimiendo las tasas y si como inversor te incomoda algo de la deuda pública en este momento. Volviendo un poco a la primera pregunta, más preocupante que las ON para cuando saquen el cepo es el mercado de deuda en pesos cuando saquen el cepo. La realidad es que hoy por hoy uno podría asumir que es más dificultoso abrir el cepo por el tema de la deuda en pesos que por cualquier otro factor. La demanda cautiva que genera las restricciones cruzadas, la imposibilidad de operar con libertad en el mercado cambiario, favorecen la creación de un aumento de la deuda en pesos, producto de que hay muchísimos jugadores en el mercado que no pueden sino más que demandar eso. Entonces hay una demanda cautiva, una demanda de deuda en pesos relativamente, por decirlo de alguna manera, mentirosa, que tiene que ver con la existencia del cepo. Entonces, sí, puede seguir comprimiendo un poco más en la medida que baje la inflación o que baje la tasa de Kroll, puede haber algún grado más de compresión, pero eso no obsta a que tengamos una gran dificultad el día de mañana para poder atenuar los riesgos que importarían si uno libera verdaderamente el mercado de capitales. En este contexto, creemos que lo más probable es que el cepo se vaya liberando de una manera muy paulatina y leve, pudiendo conducir el gobierno el riesgo de la deuda en pesos de una manera lo suficientemente consistente, ¿no? Cosa que el propio gobierno no pueda conducir y no que pueda ser llevado eso por delante por una acción del mercado. Entonces me parece que va a haber que tener en cuenta ese factor y que el gobierno es consciente de ese factor y que obrará en consecuencia. A nivel general, ¿puede llegar a ser un factor disruptivo un eventual crecimiento de Cristina Kirchner en las encuestas? En la medida de que Cristina vaya tomando un rol mucho más protagónico y las encuestas la muestren muy competitiva,
eventualmente si se presentara en las elecciones de medio término y tuviera una buena performance, claramente eso va a recrear en la memoria de la gente lo que fue 2017-2019. Entonces, la memoria emotiva es bastante preocupante, o sea, puede tener reacciones de distinta índole, pero la verdad es que al recordar lo que fue el episodio de fin de 2017 a 2019, bueno, esos fantasmas podrían aparecer si tuviera una buena elección el peronismo kirchnerista en la provincia de Buenos Aires, con ella tomando un rol protagónico. Así que si bien al gobierno en algunos casos pareciera que le gusta esa confrontación para poner esos dos polos de una manera más contundente y poder fidelizar mejor el voto para su sector, la realidad es que eso puede terminar siendo en algún punto contraproducente en la medida que el propio gobierno la vaya subiendo al ring. Ya sabemos lo que pasó en el periodo de gobierno de Macri y bueno, es un factor que puede llegar a ser preocupante en algún momento de 2026 en adelante, ¿no? Muchísimas gracias, Pablo. Un lujo contar con tu presencia en La Fija. Estimados oyentes, antes de irme les comento que, según datos recopilados por la consultora Inbec sobre la colocación de obligaciones negociables hard dólar, el financiamiento en dólares por parte de los privados alcanzó los 2.581 millones de dólares en octubre, totalizando los 7.525 millones de dólares en lo que va de 2024. Solo en el último mes se emitió más de lo que se colocó en años anteriores, como el 2018, el 2022 o el 2023, años en los cuales las emisiones no superaron los 2.000 millones de dólares. Ahora sí, los dejo, nos volvemos a encontrar el lunes que viene. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el expresidente Mauricio Macri en el Foro 2024 de la consultora ABCEB. La Argentina es un país que le tiene alergia a la competencia. Hay una Argentina mafiosa y corporativa que lucha por sobrevivir. Aunque Macri dijo que estaba orgulloso de haber respaldado a Javier Milei, también advirtió que la Argentina necesita lograr un sistema de reglas que la gente vea que funcione y que no se pueda caer según quién sea presidente. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.